Hola, Buenos buenos días. días. Estábamos esperando la batiseñal, pero creo La, que ya. la señal de nuestro querido productor. A ver, ¿cómo estás, Pavo? Bien, buenos días. ¿Cómo estás, André? Muy bien hoy. Ya. Hoy cambiamos de lugar Sí. para O sea, a que ver, se vea cuál es diferente, nuestro mejor ángulo. perfil? Pero bueno, aquí estamos. Otro miércoles más por la mañana, trayendo información importante para ustedes. La semana pasada comentamos un poquito acerca de los empleados W2, los subcontratistas 1099, información acerca de ambos, y hicimos como una pequeña acotación de que para ciertos como estrategias usted pudiera contratar a sus hijos o a su cónyuge. Entonces hoy traemos el tema un poquito más extendido, más a detalle. Más amplio. Y por eso me imagino que me invitaste hoy, Sí, ¿cierto? sí, sí, por eso cambiamos de lugar, porque ahora yo hago las preguntas. Sí, yo soy la invitada especial de hoy. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de tema fiscal, tema de estrategia, tema de planeación, y saben que esa es mi área, que me encanta y que de verdad quiero dar la mejor información para que ustedes queden súper claros. Ajá. La semana pasada nos habían comentado acerca de la contratación de nuestros hijos en nuestras empresas. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero tal vez el dinero que se les da a su cónyuge, a su esposa o a sus hijos puede ser ocupado como estrategia y como deducción de su empresa. Entonces, cuéntanos un poquito más, André. Sí, súper interesante. Es decir, tú puedes contratar a tus hijos, a tu hijo, a tu esposa o a tu esposo en tu negocio y puedes aprovechar ese dinero como deducción de tu negocio. Entonces, Wow. Imagínate el beneficio. No, sí. Es un beneficio doble. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque aprovechas ayudar a tu familia, aprovechas principalmente a dar ese beneficio importante para tu familia y adicional lo puedes hacer deducible de tu negocio. Entonces, totalmente legal. Obviamente tienes que buscar personas profesionales que te ayuden a realizar todo este Correcto. tipo de estrategia y creo que es el momento, la fecha y el lugar indicado. Claro, porque hay que recordar que, como Andreina lo menciona, hay como procesos que uno tiene que seguir para estar dentro del marco de la ley, de las regulaciones y de todo. Entonces, es mejor ser como una persona, un empresario planificado y con tiempo poder empezar a tal vez investigar, preguntar, ver qué cosas aplican para mi empresa y bueno, si se puede, ir por ello. Exacto. Entonces, como punto número 1, primero necesitamos saber qué debo hacer, exacto. Correcto. Entonces, esto es como que la parte fundamental. Primero tenemos que conocer la estrategia, la estructura que manejamos. Ok. Entonces, eso tú lo tienes que tener muy claro porque Claro. manejas temas de LLC, Ajá. Sol Pro, todo eso. Eso es lo importante. Pregunta número 1 que se tiene que hacer uno mismo. ¿Qué tipo de entidad soy? Ya sabemos que las que más manejamos son las que son Sol Props, que prácticamente es como una empresa, la persona es la empresa, se pudiera Exacto. decir. Una LLC, donde la empresa es separada de la persona. O bueno, de ahí, después de la LLC vienen como que unos otros derivados. Pero esas son como las dos más comunes. Entonces, como lo hemos mencionado anteriormente en otros live, conocer tu estructura y cómo tú la conoces, tú vas y visitas obviamente a tu contador, a tu preparador y él te va a dar la información necesaria. Correcto. Punto número 2, contratar a los hijos. Contratar a los hijos es el punto fundamental de esta estrategia donde tú tienes que aprovechar ese beneficio. Obviamente se hacen muchas preguntas y se dice, ¿existe una edad mínima, máxima para esto? Todo depende. Eso va a ir, todo depende de tu estructura y de la organización que se va a manejar este tipo de estrategia. Prácticamente este es como una de esas estrategias o momentos en donde cada caso es particular. Correcto. Puede aplicar para muchos casos, pero siempre es recomendable como tener como una consultoría como para que todo quede de acuerdo a la estructura. Exacto, porque todos los casos son totalmente diferentes o todos los negocios son totalmente diferentes, entonces dependiendo de tu estructura, ahí se va a poder determinar. Aquí solamente la IRS lo que exige es que el salario razonable que tú le pagues a tu hijo
ya lo dije, razonable y en base a las horas y el trabajo realizado. Ok. Porque, por ejemplo, tienes un hijo aproximadamente entre 7 a 10 años. Tú ves qué área tiene tu negocio, tú principalmente le puedes dar, no sé, un trabajo de organizar documentos. Es lo que iba a preguntar, por ejemplo, no sé, la gente que tiene una compañía de construcción o limpieza o landscaping, cosas como un poco más complejas para un niño como de la edad que mencionas, entonces pudiera hacer como trabajitos administrativos. Claro, perfectamente. O sea, organizar documentos, archivar documentos, tomarle fotos a productos. Entonces, súper bien. O sea, realmente no te preocupes por qué rubro tengas. Tú, mientras les des el trabajo ideal y razonable para su edad, vas a estar perfecto. O sea, como que no va a haber ningún problema. Pero si tienes, por ejemplo, hijos más adolescentes, también lo puedes contratar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tú pudieras darle un trabajo de manejar las redes sociales. Porque sabes que lo que hacen esas, hoy en día. esas edades son como que muchísimo más ágil para ese tema. Entonces lo contratas para que maneje la promoción, las redes sociales. Claro, que haga algunos posts. Todo el tema de marketing. Me gusta. Entonces eso va a estar súper bien. Me gusta, me gusta. ¿Qué te parece eso? Súper bien. Entonces mi pregunta es aquí, ok, ¿puedo yo contratar a mis hijos menores de edad? ¿Es más recomendable una edad donde ellos ya puedan comenzar a aportar como... donde ellos ya puedan comenzar a aportar como un tipo de trabajo, ¿no? Como una parte administrativa. Si ya son más adolescentes, como tal vez algo más relacionado al marketing. ¿Hay algún límite para pagarle a mis hijos? Bueno, sí. Sí. Eso tenemos, o sea, lo analizamos siempre. Siempre tratamos de no pagarle más de la deducción estándar que esté en el año para que obviamente ese ingreso sea un ingreso exento de impuestos. Ok. Entonces, más o menos sería, ok, ya contrato a mis hijos. Bueno, hago mi consultoría. Ajá. Me dicen, ¿usted aplica para esa estrategia? Contrato a mis hijos. Y es importante tener como nota que no pueden sobrepasar la deducción estándar. Correcto. Ajá. Entonces, pero me encantaría, Pau, comentarle a las personas que nos están escuchando el beneficio que tiene este tipo de estrategia. Obviamente, aparte del ahorro, que es fenomenal porque lo hemos vivido con todos nuestros clientes, Así es el beneficio del valor que tú le puedes implementar a tus hijos con el tema de la disciplina, el tener como que esa responsabilidad al trabajo. Entonces me parece que eso nos ayuda de dos maneras. Bueno, mira, ahora que mencionas acerca de los beneficios, yo estaba pensando como, por ejemplo, cuando uno empieza a abrir una cuenta de banco a sus hijos, ya sea como conectada a la principal de usted, también le empieza a crear como un historial crediticio, un historial con el banco, que en el futuro, uno lo sabe aquí, el crédito lo ocupa prácticamente para muchas cosas importantes. Entonces puede ser que eso le empiece a ayudar con su historia en el banco. También, por ejemplo, hay ciertos como cuentas de retiro, como Roth IRAs, como para adolescentes, que pudieran comenzar a abonar tal vez parte de ese dinero que se le pagaría. Y esa es una cuenta que a largo plazo, o sea, al momento de retirarse, esa cuenta me imagino que es grande. Exacto. Ese es otro de los beneficios importantes, que te fuiste al punto principal, que es el ahorro a largo plazo. Entonces, yo creo que para todas esas personas que tengan negocio, analicen este tipo de estrategia, pregúntenla, y si no se la están aplicando, mira, pueden venir aquí a la oficina. Nosotros somos expertas en ese tipo de estrategias y de verdad la recomiendo al 100 para aprovechar ese doble beneficio. Claro. Ok, ahora también no simplemente puedes contratar a tus hijos, puedes contratar también a tu cónyuge. Es decir, tu esposo o tu esposa. ¿En qué sentido? En que puedes aprovechar ese dinero que sale para tu hogar y simplemente es una deducción para tu negocio. Tu esposa forma parte de tu nómina y le puedes pagar perfectamente. En este caso también te puedo mencionar algunos beneficios importantes. ¿Qué quiere decir? Si necesitas deducir una porción de tu seguro médico, ya tú sabes eso. Correcto. Que ya y yo lo veo muy seguido. Exacto. Ya siendo empleado en la empresa, alguno de los cónyuges podemos aprovechar ese tipo de estrategia, o lo que ya tú mencionaste,
crear una cuenta de retiro a largo plazo, poder aprovechar ese ahorro y ese beneficio importante. Lo del seguro médico es algo que yo veo muy seguido. Generalmente ya cuando la gente empieza a crear su nómina, como que las estrategias que se le pueden aplicar se amplían. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, agarrar un seguro de salud a través de la nómina. Es un gasto para la empresa, que es prácticamente un beneficio, y uno obtiene pues prácticamente su seguro médico y siempre pues puede ir al doctor y todo, y la empresa lo cubre ese gasto. Exacto. De alguna forma. Entonces, no, está súper bien. O sea, por eso que le digo que esa estrategia es demasiado práctica y muy útil y me encanta. Entonces, ya hablamos de los beneficios y de las cosas importantes, pero podemos mencionar errores comunes que hemos visto. Ajá, también. Porque hay casos de que ya han venido a la oficina aplicando esa estrategia, pero todo mal. Todo mal. Es entonces, por eso que siempre hacemos mucho énfasis en hacer tu consultoría y porque hay un proceso que seguir. Sí, porque normalmente yo considero que este tipo de estrategias es como que es mucha tendencia. Sí. Entonces, muchos dueños de negocio la ven en las redes sociales, entonces por el simple hecho de escuchar, tú puedes hacer esto, ellos lo hacen sin saber cómo es la estructura y el proceso administrativo que lleva esto. Entonces, uno de estos errores, que yo lo he dicho desde que estoy aquí presentando este live, o todos los lives que hemos sacado, es el pagar en efectivo. Es decir, no puedes pagar en efectivo, debe haber un registro. Entonces, okay. En realidad no es como que yo digo, bueno, voy a contratar a mi esposo, viene mi esposo, yo le pago y quiero deducir eso de la empresa como estrategia. No. X. No. Touch. O sea, nada, ya cuando uno tiene un negocio tú tienes que ser un poco más organizado. Correcto. Entonces, siempre como que soy bien intensa en ese tema, en decir, el dinero tiene que salir de la cuenta del negocio, tiene que haber un registro. Correcto. Puede ser, o sea, la cuestión aquí es que se vea el movimiento. Okay. Otro error muy común es no mantener documentación. Entonces, ni documentación, ni tener el contrato necesario para poder asumir o en caso de alguna auditoría, tener como que las condiciones de las cuales tu hijo trabaja, cuántas horas trabaja. Cuáles son las funciones que hace. Correcto. Que vayan de acuerdo, algo que sí pueda hacer. Okay. Entonces, es necesario mantener ese proceso administrativo, o sea, es uno de los puntos bien importantes. Como tercer error es confundir las actividades de tu casa como parte del negocio. Eso yo lo he escuchado en muchas consultorías de las personas que han venido aquí y lo primero que ponen en la mesa es decir, bueno, es que yo le doy a mi esposa por el trabajo que me ayuda a hacer para la compañía. Y ya cuando nos comienzan a comentar un poco acerca de cuál es el trabajo o la descripción del trabajo, eso en realidad no es considerado parte de la compañía, es una ayuda en casa. Ayuda en casa. Entonces, siempre estar pendiente de eso, de que tener bien claro cuáles son las actividades que pueden hacer tanto los niños como los cónyuges y que no se liguen nada de esos gastos que se hacen o esas actividades que se hacen en el hogar. Otro error que también tú tienes que estar súper consciente de eso es no hacer W2 o, bueno, sí, mantener el registro de las W2 cuando le pagues a cada una de estas personas. Es lo que voy a decir, porque todo al final también se conecta. Entonces, dentro del proceso es tener una nómina para pagarle a tus hijos, a tu cónyuge. Una vez ya teniendo tu nómina, evidentemente al final del año usted va a obtener una W2 para ellos. Pero cuando se hace no de la forma correcta, eso sucede. No hay un formulario W2 al final del año o ni siquiera una 1099. Evidentemente tampoco hay unos contratos, no hay como que las formas administrativas correctas. Exacto. Entonces, aquí estamos las dos personas encargadas, payroll y planeación e impuestos. Entonces, los consejos que le estamos dando creo que son los consejos adecuados, o sea, son los correctos y es el momento, o sea, es el momento de que tomes acción, nunca es tarde. Creo que estamos en la época perfecta para que tú visites a tu preparador de impuestos. Correcto. Puedes agendar una cita con nosotros y que ellos te ayuden o nosotros te podemos ayudar a planear, a buscar esa estrategia perfecta para ti y para tu negocio. Como tips,
importante. Iba a decir antes de que nos des el tip revelador. Uno diría como que, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer mi planeación en octubre? Si la temporada de impuestos es a final de febrero, en marzo. Yo con mis procesos, o sea, yo sé que repito esa palabra muchas veces, pero es importante porque, por ejemplo, si uno tiene que abrir una cuenta del banco, uno sabe que tiene que hacer cita en la cuenta con el banco, hay que pedir algunos números con las agencias del Estado para poder correr su nómina y eso tiene un periodo de tiempo que tarda en hacerse. Entonces, aunque uno dijera, bueno, todavía tengo como 5 o 6 meses, el tiempo se pasa súper rápido y si uno no lo hace correctamente termina apresurado, a veces las cosas salen mal. Entonces, por eso siempre decimos, con unos meses de anticipación, vengan, hagan su consultoría. En el mejor de los casos, decir, bueno, usted puede volver en enero, pero ya tiene su paquete armado, ya tiene lo que se le va a aplicar. Correcto. O sea, bueno, me encanta, ese es uno de los tips. O sea, no perder tiempo, salir corriendo a que te ayuden a hacer esta estrategia y la otra es conocer bien cuál es el tipo de estructura que manejas. O sea, creo que eso es fundamental. Y para mí es un tip muy importante. Muy importante. Entonces, me encantaría, como ya hemos tocado el tema de cómo se maneja, mostrarles un poco para que ustedes entiendan cómo funciona este tipo de estrategia, es decir, cómo se ve. Les quiero mostrar un comparativo que va a salir ahorita en pantalla. Espero que nuestro productor estrella nos los agregue en este momento. Y prácticamente lo que les quiero mostrar aquí es un antes y un después de cómo se ve el impuesto a la hora de aplicar esta estrategia. Vemos que está el análisis del caso. Aquí vamos a imaginar que tu negocio hizo una utilidad neta de $100,000. Esto es antes del impuesto. Esto es antes de aplicar las estrategias. La estrategia aplicada sería pagarle a tu hijo aproximadamente $12,000 y $20,000 a tu cónyuge. Cuando tú agregas este tipo de estrategia, ya tu ingreso o tu utilidad neta queda en $68,000. Claro, que viene siendo la resta de lo que se le pagó a ellos. Correcto, la diferencia de eso. Ya tu ingreso, ya tu utilidad, no queda en 100,000, sino que queda en 68. Oh. Vamos a imaginarnos que este análisis, al contribuyente se le está aplicando un tax bracket del 24%. Porque es una familia. Es una familia y tiene un ingreso alto. Vamos a imaginar este porcentaje. Si tú observas la utilidad neta o el ingreso ajustado que tiene antes de la estrategia, sería $100,000. Si le calculas el 24%, que es el impuesto que le está cobrando la IRS a esta familia tendría que pagar $24,000 de impuesto. Pero ahora bien, si aplicamos la estrategia que mencioné, donde haces la deducción de tu negocio, tu ingreso ajustado va a quedar en $68,000. Una diferencia grande. Entonces, si utilizamos el mismo porcentaje que ya mencioné del 24%, ojo, esto es un ejemplo. Muy simple. Y muy simple. Esto pudiera variar porque obviamente si tu ingreso ajustado baja, el tax bracket va a cambiar. Claro, pero eso es como para que se pueda entender un poquito más visualmente cómo se vería la estrategia. Exacto. Entonces, aquí tu impuesto sería aproximadamente de $16,320. Ya aquí estamos logrando un ahorro de impuesto de $7,680. Claro, imagínate, solo en impuestos. Solo en impuestos. Sin pensar cuál es el dinero que te queda en tu bolsa que va a ser el pago de tu hijo más el pago de tu esposa. Correcto. Entonces, súmenle todo eso para que vea cuál es el ahorro, el beneficio y el ahorro fenomenal. Me vas a decir por qué no me encanta aplicar estas estrategias. Sí. Okay. Es más claro que nada. Ajá, en la siguiente presentación lo que quise demostrar es cómo se ve visualmente en una gráfica. El color rojo sería el impuesto sin aplicar estas estrategias, el color azul es cómo se ve aplicando las estrategias. Y en la siguiente es prácticamente cómo es el flujo del dinero. La empresa paga hijo, paga cónyuge, es decir, menos impuesto para la IRS. Me encanta el gráfico, o sea, me encanta cómo se ve, clarito, entendible. Sí, súper claro. Ahora bien,
Al contratar a tu hijo o a tu cónyuge, es decir, esposa o esposa o esposo, reduces tu base imponible, lo que estoy mencionando, es decir, tu ingreso ajustado sería menor, pagas menos impuestos, es decir, en este caso ya te estás ahorrando 7.680 en lugar de pagárselo al IRS, y la planeación fiscal inteligente multiplica beneficios económicos y familiares, lo que he mencionado. Claro. O sea, realmente es fundamental que a la hora de realizar este tipo de estrategias veamos es el beneficio que tienes, es decir, ahorro para tu familia, ahorro para tu negocio, donde tú puedes utilizar ese dinero para duplicarlo de otra manera, donde tú puedes utilizar el dinero para la educación de tus hijos, para esa cuenta de retiro que hemos mencionado, porque muchos de nosotros no nos preparamos para esa situación. Así es. Y principalmente nosotros los latinos, que no estamos como que muy preparados para toda esta estructura o para cómo se maneja el tema aquí en este país. Entonces me parece que si tú tienes una buena planificación, todo esto se va a lograr. No, y me encanta porque al final de cuentas, uno, vamos a ser honestos, siempre termina de todas maneras haciendo el gasto. Exacto. De un seguro médico, de una cuenta de retiro, dándole dinero a nuestros hijos, ya sea como para su uso de la vida diaria o ahorro. Entonces, qué mejor que de todas maneras, si vamos a ocupar ese dinero, poderlo ocupar y usarlo para nuestro beneficio. Entonces, a mí también me encanta esa estrategia particularmente. Obviamente existen más que podemos ir mencionando durante otros tal vez otro live. Y yo digo, mira, la planeación fiscal no es magia. Correcto. No es magia, pero sí es una estrategia donde podemos nosotros lograr encontrar el beneficio doble que he mencionado para el bienestar de tu familia y para el bienestar de tu negocio. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Es así que es el momento, ya llámanos a nuestro número de teléfono de aquí de la oficina por si esto te interesa, por si esto te llamó la atención. Nosotros podemos buscar esa estrategia fenomenal para ti. Obviamente, si tienes un grupo familiar amplio, así tengas, o sea, puedes tener también un solo hijo que mientras califique con las edades, mientras veamos que tu negocio tiene la estructura correcta, nosotros te vamos a guiar. Entonces, nosotros vamos a dejar aquí el teléfono. Igual pueden hacer la pregunta y exacto. Uno sea, toma acción. Llamen el teléfono de aquí de la oficina, igual vamos a dejar nuestra liga, como ya saben, Jessie les puede agendar su cita, nosotros estamos ahorita en el tiempo correcto, tampoco es que estamos tan libres de tiempo, pero podemos agarrar algunas personas. Otro motivo por lo que decíamos del tiempo, a veces también nuestras agendas se llenan y bueno. Sí, ahorita de verdad que nosotros que empezó octubre, gracias a Dios estamos bien ocupados, pero sí podemos buscar ese espacio para esa consultoría, porque recuerden que no solo soy yo la que está aquí dando el tema de la planeación, también América los puede ayudar. Bueno, todo el equipo de verdad que estamos muy preparados para este tema y lo que nosotros queremos es ayudarlos a ahorrar impuestos de manera legal. Ajá, Pau, cuéntame si hay alguna pregunta, sí, no sé. Es lo que estaba tratando de ver aquí. Ajá. Bueno, mira, aquí hay una pregunta que pudiera yo contestar. Ajá. Bueno, aquí veo dos. Te voy a hacer primero la pregunta a ti y luego leo la otra pregunta. Dice, si tengo una S-Corp, ¿aplica igual o cambia algo? Sí, o sea, sí aplica, o sea, sí cambia. Creo que todo va dependiendo, nosotros necesitamos analizar el caso, pero sí hay cambios, porque lo que nosotros queremos lograr es el mejor ahorro. Entonces, cuando tú tienes un score, puedes utilizar como contratar, pero tenemos otra forma de cómo manejarlo. Ok. No es que sea imposible, pero es otro proceso diferente. Es otro proceso diferente. Perfecto. Vamos a ver. Aquí hay una que dice, ¿necesito darles una W2 o basta con su contrato? Bueno, como lo hemos repetido, es importante y necesario ambas. Que les dé su W2 porque tiene que contratarlos a través de la nómina, es una regla y se tiene que hacer de esa forma, y tiene que tener su contrato. El contrato prácticamente o su agreement, la forma que ustedes hagan,
es la forma que les va a dar el soporte en caso de una auditoría. Entonces, es necesario que tengan ambas, su W2 y su contrato. Ajá, aquí tengo otra que me pareció interesante porque dice, si mi cónyuge tiene otro empleo, ¿aún puede estar en la nómina de mi negocio? Sí, perfectamente. Yo diría que sí, porque si tienes otro empleo y en ese otro empleo tú no tienes los beneficios que hemos mencionado anteriormente, como lo del seguro, como que el ahorro de tu 401k y todas esas maneras de cómo planear tu retiro, perfectamente dentro del negocio tuyo, tú puedes hacer esa estrategia de adicional, agregarle ese salario extra y poder de ahí empezar a aplicar todo ese tipo de beneficios que quizás en su otro trabajo no se lo dan. Entonces, por eso que respondiendo a la pregunta, sí califica perfectamente, o sea, sí puede tener dos salarios. Perfecto. No sé si existe otra. Sí, mira, aquí hay otra. ¿El dinero que le pago debe ir a una cuenta a nombre de ellos? Importante. Bueno, sí, la respuesta corta es sí, tanto para sus hijos como para su cónyuge. Tiene que caer en la cuenta de banco que esté a su nombre porque al final de cuentas está siendo un empleado para su empresa. Entonces, para que se complete como que la función de una forma correcta, sí, se les puede abrir una cuenta de banco a los hijos desde, no sé qué edad, pero sé con una edad corta, temprana. Sí, se puede. Y en dado caso de que no tengan la edad acorde, creo que abren cuentas de banco como avaladas por los papás, sí. Entonces creo que no va a haber ningún problema. Pero, importante, si quedaste dudas con esta información, porque sé que nuestro tiempo es limitado, lo vuelvo a repetir, puedes agendar una cita con nosotros, te vamos a dar la mejor respuesta, te vamos a guiar, así que volvemos a dejar los números de teléfono aquí. Recuerden buscarnos por todas nuestras redes sociales y esperemos a ver con qué tema salimos la siguiente semana. Ahora va a ser tema sorpresa. Sí, yo siento que como estamos así como en época de buscar ahorros, podemos seguir hablando de alguna otra estrategia, pero ustedes pueden dejar los comentarios, qué les interesa saber y bueno, aquí estamos. De verdad que estamos súper contentos de seguir aquí. Muchísimas gracias, Pau. No, gracias, André. Hoy nos trajiste información valiosa. De más, o sea, esta información vale mucho. Así que den muchos corazoncitos. Compártanlo. Compártanlo porque es de valor.